Se abre la sesión número 25, citada para este martes 2 de agosto de 2022, entre 5 y 7 de la tarde. Para iniciar esta sesión, le doy la palabra a nuestra querida secretaria, que dará lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido un reemplazo de la diputada Elia Molina por la diputada Marzán para la sesión de hoy. Una excusa de la ministra de Salud, que no podrá participar hoy debido a compromisos agendados con anterioridad. Sin perjuicio de ello, señala que solicita que se reciba al jefe de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, señor Manuel Nájera. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el proyecto de ley que prohíbe informar deudas contraídas para financiar atenciones de salud. Un proyecto iniciado por varios diputados que modifica el Código Sanitario para exigir exámenes de ecotomografía obstétrica como requisito previo a la interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto en segundo trámite reglamentario que nos viene de vuelta a la comisión con indicaciones, que es el día de concientización sobre la esclerosis múltiple. Otro proyecto que vuelve a la comisión en segundo trámite reglamentario, el que prohíbe informar deudas contraídas para financiar atenciones de salud. Dos oficios de la ministra de Salud mediante los cuales responde a uno de esta comisión e informa. Uno sobre las medidas a tomar respecto a la situación contractual relativa a tareas de testeo y trazabilidad, y otro sobre el número de pacientes en lista de espera para trasplantes. Un oficio del Contralor de la República mediante el cual responde a una de la comisión e informa sobre una denuncia efectuada por un particular en contra de funcionarios públicos pertenecientes al Hospital de Talagante. Un oficio de la ONG Desinflamante, mediante el cual responde a uno de la comisión y solicita que la comisión se pronuncie sobre los otros dos puntos de su presentación, de la cual di cuenta el 19 de julio. Copia de oficio del director de Servicio de Salud Araucanía Sur, que responde a uno de esta comisión, en relación a que e informa sobre proyectos de ley que tienen su origen en una idea matriz clara y particular. Un oficio de la Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana, mediante el cual remite un informe de participación ciudadana en relación al proyecto sobre responsabilidad civil por daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos. Otro del mismo organismo en relación a contratos de prestaciones de salud privada, figuras de preexistencia y enfermedad grave. Una derivación de solicitud de audiencia mediante ley de lobby del diputado Lilayú, a fin de recibir a la doctora Karina Soledad Flores Rojas para que informe sobre un servicio revolucionario y pionero en Chile que permite realizar videoconsultas con examen físico in situ del paciente y que incluye evaluaciones por distintas especialidades médicas que no están disponibles fácilmente en muchos sectores del país. Otra derivación de audiencia del diputado también Lilayú, a fin de recibir a Novo Nordic Farmacéutica Limitada, a fin de contribuir a la discusión pública en materias de salud y diabetes tipo 2. Una derivación de audiencia que se le hizo llegar al diputado Patricio Rosas, a fin de recibir a la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, a fin de contribuir en el debate en torno al proyecto de ley de fármacos 2. 32 oficios que informan en relación a la ley de presupuestos de distintas entidades públicas. Están ahí, son entre los números 16 y 37 de la cuenta, que todos tienen en sus sitios. No los voy a leer. Un oficio del Contralor de la República mediante el cual informe... ¿seguimos? Seguimos con eso, espérese.
Seguimos con el... me pasaron todos estos. Seguimos con el 48. Un oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual informa respecto al régimen de prestaciones familiares, nuevos valores de la asignación familiar y maternal que regirán a contar del 1 de agosto de 2022. Una propuesta de invitados del diputado Lilayú para el proyecto que modifica el decreto 1, decreto con fuerza de ley del Ministerio de Salud, con el objeto de eliminar los contratos de prestaciones de salud privada las figuras de preexistencia. Una solicitud de audiencia de la agrupación Alianza Diálisis es Vida, recientemente conformada, que reúne a pacientes, enfermeras de diálisis, médicos y prestadores a fin de exponer sobre la actual crisis que hoy vive el ecosistema de diálisis en Chile. Una solicitud de audiencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, a fin de exponer sobre la reforma FONASA. Una solicitud de audiencia de la Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas, de NACE, debido a la preocupación generada en relación al contenido de la resolución exenta 493 del Ministerio de Salud, publicada en julio de 2022, en la que se crea un grupo de trabajo para la modificación del Decreto Supremo 8 de 2013 sobre reglamento de certificación de especialidades, en la cual se excluyen las especialidades de kinesiología, además de la de odontología, de química y farmacia y de bioquímica, al nombrar solamente representantes del colegio médico en ella, sobre todo considerando que esa asociación ha solicitado insistentemente la inclusión en dicho decreto bajo la resolución exenta 162 de 2018. Una solicitud de audiencia del presidente del directorio Fundación Chile Diverso a fin de exponer respecto a la preocupación sobre cómo se está abordando el VIH-Sida en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación. Una solicitud de participación del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile en la discusión de la modificación al Código Sanitario en relación a las profesiones de salud. Una carta de la Organización Panamericana de la Salud, mediante el cual comunica que la próxima semana, entre el 9 y el 12 de agosto, vendrá al país una misión de la OPS en el contexto de la conmemoración de los 70 años del Servicio Nacional de Salud de Chile. Es por ello que solicitan sostener una reunión conjunta con la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados o con sus diputados el 9 de agosto a las 17 horas en las dependencias del Congreso. Una comunicación de un particular en relación al alto costo de los medicamentos en Chile. Otra comunicación de un particular mediante el cual relata el caso de un menor y la situación que le aqueja a él y a su madre, que trabaja en el servicio público, que no tienen acceso al mismo beneficio que otras entidades para poder cuidarla. Una carta de un particular mediante el cual solicita conocer la posición de la Comisión sobre el Tratado de la Organización Mundial de la Salud, propone y pretende imponer a los países miembros cuyos criterios señala que significan una total e inaceptable injerencia en la soberanía de cada país. Finalmente, una comunicación de un particular mediante la cual señala, entre otras cosas, que son miles los médicos especialistas en espera para poder certificarse y poder ejercer en el sistema público. Y finalmente, sí. Y finalmente les recuerdo que los asesores de los diputados no pueden estar en la sala por temas de aforo que lo ha dispuesto los comités. Bueno, no, ninguno. No entremos, no entremos en la polémica habitual. Bueno, con respecto a la cuenta, obviamente todos los oficios quedan en poder de las señoras diputadas y diputados. Obviamente es importante que los revisen, sobre todo aquellos quienes solicitaron oficios de esta comisión. Se tomó el acuerdo y ahora empiezan a llegar para que los puedan ir revisando.
Obviamente hay una serie de solicitudes de audiencia con respecto a la número 50, que es la solicitud de audiencia de la agrupación Alianza Diálisis es Vida. ¿Hay acuerdo para recibirlo dentro de las posibilidades de esta comisión? Perfecto. Hay una solicitud de audiencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales a fin de exponer sobre la reforma de FONASA. ¿Hay acuerdo para recibirlo eventualmente? Perfecto. ¿Ah? Pero es que en sala cuando dicen que no levantan la mano al tiro. Perfecto. ¿A cuál es su invitado? Pero no está en esta cuenta. No, está preguntando si está en la citación del lunes. Es usual de que audiencias unipersonales aquí vengan. O sea, el objetivo, lo que hemos acordado hasta el momento, es no recibir a personas individualmente, sí, sino que en representación de organizaciones, asociaciones demás. También lo que hemos acordado es no recibir cada una de las asociaciones gremiales, casos muy excepcionales, sino más bien a las confederaciones y federaciones nacionales. Bueno, el resto son otras cosas que acordaremos posteriormente. Bueno, abro la palabra. Pero ¿está acá? Presidente. No. Está pendiente, pero no está en esta cuenta. No, ella dice que lo ha pedido antes, no me acuerdo de que específicamente el... O sea, es que, miren, aquí seguro, lo que pasa es que tengo 36 diputados, digamos. La secretaria de todas las sesiones me hace una actualización de las audiencias pendientes, que es como una lista de espera de la audiencia, podríamos decirlo, y las vamos sacando dentro de las posibilidades. Y él las fija, no las fijo yo. Yo las fijo, por si acaso. Ahora, si obviamente redujimos la cantidad de sesiones especiales de 3 a 1 y eso ha disminuido también la capacidad de recibir audiencia. Entonces, para que también tengamos eso en consideración, porque tenemos que cumplir el rol fiscalizador, de recibir a las personas y por supuesto también legislar. Bueno, doy la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que quieran plantear algún punto en los varios. Presidente. Diputado de la IU y después Gasmuri. Señor presidente, por su intermedio quiero someter a su consideración y a los colegas algo que yo le mandé a usted en el transcurso de la mañana, la posibilidad de recibir y aprovechar la estadía de Stefan Van Vleet, un investigador de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, y que es un especialista en fisiología. Fundamentalmente, él viene a hacer... viene a la región de los lagos, los ríos, a hablar sobre la nutrición. Es un seminario internacional de consumo de carne bovina, pero tiene que ver todos los nuevos avances en su rol nutricional, la importancia de sus calidades de origen. La verdad es que yo estuve en antecedentes de que viene este especialista, viene a Santiago, pero creo que es interesante, tiene que ver con la nutrición, lo que se está viendo actualmente. Es un investigador importante, tiene numerosos trabajos, y no sé, yo lo someto a poder aprovechar en algún momento, 10, 15 minutos, no sé, de poderlo escuchar. ¿Hay acuerdo para recibir al invitado que solicita el diputado y la ayuda? Ahí le mandarán los datos a la secretaria. Diputada Gasmuri. Perdón, no he terminado. No he terminado, diputado. Ya, continúe. Eran dos cosas, era eso, someter a eso, y solamente preguntar en relación a la tabla. Yo no sé, cuando se invita a un ministro, y quiero hacer la consulta por ignorancia mía, con cuánto tiempo de antelación hay que invitarlo antes de que siempre nos digan de que efectivamente tiene muchas actividades que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Uno entiende que una ministra y un ministro tienen muchas otras actividades, pero tiene que haber podríamos saber cuánto el tiempo que un ministro puede atendernos. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a hablar de patología GES, sin desmerecer a la persona que mandó el funcionario, ¿cierto?, que nos va a explicar, yo creo que lo que es la patología GES y lo que vamos a hablar, la verdad lo encuentro muy importante. Me hubiera gustado que la ministra hubiera estado para hacerle preguntas, porque yo creo que todo lo que es el GES es importante. Yo no sé si con una semana, con 10 días, 15 días, para poderla invitar. Esa es mi duda que tengo. Es de conocimiento mío en todo caso. Gracias, diputado Ilayú. Por lo menos no hay un tiempo establecido en el reglamento ni en ninguna parte para que un secretario de Estado pueda responder a una invitación que le realiza alguna comisión.
pero nosotros como comisión habíamos acordado invitar a la ministra de Salud hace algunas sesiones atrás para escuchar sus planteamientos sobre avanzar o actualizar algunas patologías GES. Se extendió la invitación la semana pasada cuando se publicó la tabla y desafortunadamente recibimos la comunicación el día de hoy que por compromisos agendados con anterioridad no iba a poder asistir. Obviamente ha mandado su excusa y está presente aquí el señor Manuel Najera, en representación de ella para comentarnos sobre esta importante materia. Obviamente, el objetivo de esta instancia, por supuesto, era porque aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados aprobamos cada un mes un proyecto de resolución sobre patología G. De hecho, uno de los últimos que aprobamos es de la diputada Caro Marzana, aquí presente, sobre actualizar la canasta de epilepsia refractaria, ¿se acuerda? Entonces, yo creía que era importante escuchar directamente a la ministra con respecto a cómo vamos a avanzar en las patologías GES, porque tenemos yo estuve revisando anoche la cantidad de proyectos de resolución aprobados sobre patologías GES, y dije, yo pensé traerlo impreso, siéndole súper honesto, pero son como 150 en los últimos 5 años, proyectos de resolución aprobados sobre actualización de catástrofes GES o sobre nuevas patologías GES. Entonces era importante, pero obviamente contamos el día de hoy con el señor Najera. Diputada Gasmuri y después Cordero. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a Jaime, que está presente, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. Y el primer barrio que quería plantear tiene que ver con el problema, que yo creo que todos ustedes ya están al tanto, del trasplante de los donantes vivos. Sí. Sabemos que en el gobierno anterior no había canastas diferenciadas de donantes cadavéricos a donantes vivos. Lo que cambió ahora es que se está haciendo esta diferencia y se está dejando sin presupuesto las donaciones de donantes vivos, porque claramente se requieren 2 equipos médicos, para el donante y para el que recibe el trasplante, lo que no ocurre cuando es un donante cadavérico. El programa de trasplante hepático donante vivo adulto comenzó en 2016 y a la fecha se han realizado más de 45 trasplantes con donante vivo adulto, de adulto a adulto, ¿ya? En un 80% son FONASA. Hasta ahora este programa se ha financiado tal como se hace con los donantes cadavéricos, ya que no existe una canasta especial para este tipo de donantes en el programa. Se ha trabajado en conjunto con FONASA para confeccionar esta canasta diferencial que incluya, por ejemplo, la hepatectomía del donante, pero mientras esto ocurre, se está dejando sin presupuesto este tipo de donaciones. Se trata de pacientes que ya están evaluados, que se le hicieron los exámenes tanto al donante como al donador, y que a la fecha están en espera de la autorización para hacer los trasplantes. Existen al menos 4 casos en esta situación y que están evaluando una presentación a la Contraloría y un recurso de protección, ¿cierto? Existen 2 pacientes graves en este minuto por esta situación. Maricel, ¿se puede nombrar? No sé. No, nombres no, por favor. Una hospitalizada en el Hospital de la Católica Santiago y otra hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando. En el Senado también se está analizando la posibilidad de citar una sesión especial para tratar este tema, pero esto sería el 8 de agosto. Es probable que no lleguen estos pacientes al 8 de agosto. Esto yo creo que es terrible. No puede estar pasando. No puede estar pasando que realmente estas personas estén a punto de perder la vida porque tenemos este problema administrativo finalmente de quién financia este segundo equipo para el donante vivo. Así que en base a lo anterior yo solicito que esta comisión apoye la petición con carácter de absoluta urgencia para que el Ministerio de Salud pueda dar pronta respuesta a esta problemática, pero ya, porque esos pacientes se van a morir y no podemos permitirlo porque sería responsabilidad de todos los que estamos aquí. Ese es un primer punto. Bien, ¿puedo referirme a ese punto y después continuamos? Sí. Obviamente, como estamos de vuelta a la semana estatal, generalmente los varios son un poquito más largos. Sí. Bueno, por lo menos yo recibí el contacto también de este grupo de familiares y su abogado, y por lo menos entiendo yo que el Ministerio de Salud desarrolló una minuta en la cual plantean de que no es que lo estén rechazando, sino que más bien tiene que pasar la aprobación de la Comisión Nacional del Trasplante Hepático que se reúne este jueves. Es que eso no puede, es el problema. No, pero entiendo el punto. Ahora, ellos ya están evaluados. Entiendo yo, por lo menos lo que me aclaró el director de FONASA, que es Camilo Cid, me aclaró que este jueves se reúne la Comisión Nacional del Trasplante Hepático para dar la aprobación a sus trasplantes. Si quieren les puedo mandar la minuta que nos hizo llegar el Ministerio de Salud en esta materia. Ahora, sí podemos acordar un oficio de carácter de urgente sí. Para, aparte de lo que estoy diciendo, para solicitarle al Ministerio de Salud dar resolución a esto, y por lo menos, si de acuerdo, podríamos invitar, antes que a quien dijo usted recién, a un representante de estas familias para poder escucharlo en la próxima sesión. Pero es que perdón, presidente, muchas gracias. Está apagado. Esto no puede esperar la próxima sesión.
estas 2 personas van a fallecer esta semana si es que no se toman medidas. Entonces, por eso yo digo que esto es absolutamente urgente, absolutamente urgente. De hecho, esperar el jueves ya les parecía demasiado. Entonces, es así de urgente y yo creo que nos hagamos cargo todos aquí los miembros de esta comisión de esta situación. O sea, perder pacientes porque no se les realizan su trasplante de donante vivo porque no tenemos el código, me parece que realmente no puede ser. Bueno, mire, por lo menos las atribuciones que yo tengo como presidente de la comisión es oficiar y poner en tabla a personas, pero tenemos Sí, al señor Yanguet, Jaime, por su intermedio, señor presidente, a lo mejor usted no puede dar una respuesta rápida con esta situación. está con el micrófono, por favor. No hay cortito. Ahí sí. Presidente, por su intermedio, buenas tardes. Saludar también a los demás diputados, asistentes y, bueno, y personas que nos acompañan también. Presidente, lo primero, entendemos la preocupación que se genera por un tema tan sensible como los trasplantes. Efectivamente, es un tema que entendemos que es de preocupación transversal. No es cierto, por favor, no estoy diciendo que alguien acá lo haya dicho, quiero ser muy claro en eso. Pero no es cierto que el Ministerio de Salud esté retirando el financiamiento de los trasplantes con donantes vivos. De hecho, el Ministerio de Salud instruyó una investigación sumaria tras estas denuncias porque nos parece de suma gravedad que se transmitan estas informaciones. No obstante ello, ya atendió la gravedad de los hechos, por su intermedio, presidente, planteados por la diputada, honorable diputada Sorana María Gasmuri. Si ella tiene bien entregarme el antecedente de manera reservada, yo puedo hacerlo llegar de manera también muy reservada a las instancias pertinentes para que reservadamente analicen rápidamente el caso. Si tiene la connotación de efectivamente de urgencia vital que usted nos señala, porque quiero señalar también de que estos sistemas, uno, inmediatamente por favor, es muy importante acá, a ver, quiero ser bien cuidadoso con la palabra, lo voy a ocupar, pero lo voy a ocupar igual, la transparencia y la fe pública del sistema de trasplante, ¿ya? Existen criterios predeterminados que han hecho que este sistema sea un sistema muy transparente y muy justo. Y eso lo tenemos que mantener a todo momento. Lo que sí podemos hacer, que es alguna instancia administrativa que tienen contemplado funcionar cada determinada cantidad de tiempo, podemos ver si podemos acelerar esas instancias, pero no podemos hacer ningún tipo de procedimiento especial. Eso, por favor, lo quiero dejar muy claro, porque es un sistema que tiene mucho prestigio, ¿no? Y entendemos que todos entienden eso, pero solamente quiero dejarlo claro para contar eso lo que estamos acordando, presidente. Bueno, primero que todo le voy a pedir el acuerdo para, de valga la redundancia, acordar, oficiar con carácter de urgente en esta materia. Yo creo que nosotros podemos enviarle los nombres el oficio que queden borrados en el sistema, sí, sí, para que ahí yo también tengo los nombres, así que lo podemos hacer. Sí. Entonces ¿hay acuerdo para enviar un oficio de carácter urgente sobre esta materia? Perfecto. Y también yo creo que sería importante, de acuerdo con lo que dice Jaime, porque en el fondo aquí se pone en cuestionamiento la fe pública sobre un sistema que es muy importante y que es el sistema de procuramiento. Entonces, yo creo que sería importante, así como lo ha dicho señor Yanguet, que es falso lo que se ha publicado en medios nacionales, creo yo que es importante abordar brevemente esto fuera de la urgencia que da este punto en particular. Diputada Gasmuri, para que termine su punto. Sí, para terminar, solo yo entiendo que ha habido esta afirmación de que es falso, pero la verdad es que es la realidad de estos pacientes, se les ha negado el trasplante, o sea, está todo evaluado, está todo listo, doctora, todo listo, absolutamente, es solamente por este sistema de que no tiene cobertura. Entonces, no, Jaime, ahí por su intermedio ese presidente, que nos explique cómo nos dice que no ha pasado nada, si esto es la realidad que está pasando, pues no nos puede decir que no ha pasado nada. Mire, entiendo yo, no quiero ni que se me considere un defensor del Ministerio de Salud, ni mucho menos. No, pero por que eso no lo soy. pero para ser justos, entiendo yo que esta clínica privada hacía esto de una forma no apegada al marco habitual del sistema de trasplante, y así se autorizaban anteriormente. Puede entregar más antecedentes por el director de FONASA si lo invitamos, y obviamente FONASA detectó que esto se hacía por un canal no habitual, no el reglamentado, para saltar un poquito la lista de espera de trasplantes, que es muy importante al fin y al cabo, y ahora FONASA trata de corregir esta situación, esta anomalía, saltarse en la fila, y con ello ha generado también esta situación, porque en el fondo
Esta clínica sí. particular los tenía agendados en la práctica, pero tenían que primero pasar por la Comisión Nacional de Trasplantes. Insisto, yo no soy defensor, no me creo defensor del Ministerio de Salud ni de FONASA, pero creo que es importante, primero que todo, responder a la urgencia, y ya hemos generado el mecanismo para responder a la urgencia, que es hacer llegar los antecedentes al señor Yenjet, oficial con carácter de urgente, y en segundo lugar, poder, en el fondo, conocer las versiones finales de esto. Si quieren, también podemos invitar a UC Christus para conocer la versión de ellos, cosa de tener ambas versiones y poder restablecer la fe pública en torno a algo tan importante como el procuramiento. Para, por favor, también cerrar el tema y poder seguir avanzando, diputada Gasmuri, con los puntos que se tienen en este barrio. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Solamente, estimado Jaime, por su intermedio, hemos recibido aquí bastantes preocupación de la sociedad civil, de diferentes organizaciones de la sociedad civil que se han incluso reunido con la ministra, con el ministerio, que han tenido una buena acogida, pero la verdad que finalmente no se concreta en avanzar en soluciones, no se han dado respuestas desde el ministerio. Por ejemplo, la Fundación FEL Chile, que busca ayudar a las personas con enfermedades lisosomales, Corazones Luchadores, que atienden cardiopatía, ASODI, agrupación de pacientes dializados, que mantiene la problemática por el cambio de centro de diálisis, paciente con fibrosis quística. Entonces, aquí, ¿cuál es la problemática? Que en el fondo se agradece la disposición que se ha recibido a estas organizaciones, pero que después se quedan sin la respuesta. O sea, en el fondo queda en el gesto de la recepción, que se valora muchísimo, pero después queda inoperativo, digamos, no se dan los pasos. Entonces, también plantear cómo le respondemos a la organización de la sociedad civil, en el sentido de que no es un saludo a la bandera nomás recibirlo, sino que efectivamente se da cuenta de las problemáticas que están sin solución hoy día. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Muri. Con respecto a su punto, lo principal, insisto, y yo vuelvo a algo que hemos discutido anteriormente, que es ampliar la ley Ricardo Soto. Muchas de las patologías, las tecnologías que ustedes plantean en esas organizaciones tienen que ver con tecnologías pendientes de ingresar a la ley Ricardo Soto. Diputado Longton, ¿usted tenía un punto dentro de del punto de la diputada Muri? Por favor, breve, gracias, para seguir con lo que tengo pendiente. Desde la legislación pasada que venimos trabajando en muchos proyectos de ley que se han aprobado precisamente para incrementar la cantidad de donantes. Incluso con la eliminación del registro, Patricio estuvo ahí también trabajando activamente. Y la verdad es que cuando uno ve estos temas comunicacionalmente son muy fuertes desde el punto de vista de lo que están viviendo las familias. Entonces, cuando no hay una respuesta clara, si nosotros no tenemos una respuesta clara, imagínense las familias. Entonces, lo que acá hay, y pareciera ser, y que se comunicó públicamente, que hay un cambio en la forma de financiamiento, que se partió de una ley que era de emergencia para sacar los recursos de ahí y se cambió. Entonces, puede ser que a través de ese cambio de financiamiento se hayan producido dificultades desde el punto de vista operativo administrativo. No estoy diciendo que haya habido mala intención o intención directa del Ministerio de Salud de sacar este financiamiento, pero esos temas tienen que resolverse rápido, porque las vidas se pierden cada segundo. Entonces, mientras más tiempo pasa, es un segundo menos de vida para la persona que necesita hacer ese trasplante, y los costos son millonarios. Entonces, por favor, urgir al Ministerio de Salud que con celeridad y con prioridad pueda resolver lo antes posible este problema. Bueno, el señor Yenguet ha tomado nota de esto, así que, por supuesto que sobre el mismo punto, diputado, ya, diputada Romero, sobre el punto, por favor, última cosa, yo solamente recordar tengo la pendiente la palabra de la diputada Cordero. Disculpe, yo solamente en el mes de mayo oficié por esto. Entonces, de verdad, hace 2 meses, o casi 3 meses que estamos en esto. Les pido celeridad nomás. Gracias, diputado Romero. Diputada Cordero. Saludarlos a todos, señor presidente, y hago mía la ansiedad que tiene Ana María, porque incluso unas risotadas, y estamos hablando de personas que están en la antesala de la muerte. Eso nomás quería decir. Y la otra cosa, que parece que el ministerio se está deshaciendo de los trasplantes, porque me llegó un comunicado de una persona que en la ley... Perdón, diputada, ¿sabe? No se le escucha. Si usted o puede acercarse un poquito más o subir el micrófono de su computador, por favor, porque no se le escucha nada casi. Estoy con el experto al lado, a mí yo soy analfabeta computacional. ¿Me escucha ahora? Ahora se escucha mucho mejor. Muchas gracias. Lo que hago mía la ansiedad y la preocupación de Ana María Gasmuri, y me llegó también una nota a mí que en el copago cero, esta cosa que se proclamó a los 4 vientos con bombos y platillos, están excluidos, para que Chile lo sepa, está excluido el trasplante hepático y el trasplante renal. Así que yo creo que hay problemas de financiamiento, o hay un cierto desdén por las personas que necesitan trasplante. Eso quería decir, señor presidente.
Gracias, que diputada le Cordero. mandemos un oficio a la señora ministra de Salud con esta preocupación que me manifestó la gente que está excluido el trasplante hepático y el renal en el copago cero. Entonces, cuando las autoridades hagan mención a estos grandes logros, que tengan la gentileza de leer las letras chicas. Muchas Sí, gracias. sí. Diputada Cordero, es que yo entiendo que esto ha salido publicado por medios nacionales y por supuesto que a nosotros nos rebota como Comisión de Salud, porque toda vez que salen temas importantes en salud, nos llega a nosotros como comisión para que los discutamos. ¿Le parece si invitamos para una próxima sesión a la mayor brevedad posible a quienes conocen bien el sistema para que nos expliquen por qué no ha sido excluido dichos tipos de trasplantes, que tengo entendido que algunos de ellos están incorporados en el GES? Entonces, ¿le parece si aguantamos un cachito ese oficio y lo dejamos para esa sesión? Porque yo creo que más que ahondar en este cuestionamiento Avanzar, hay que al, sis- avanzar, hay que al avanzar. al sistema de procuramiento, que yo creo que es una de las cosas buenas que tenemos en nuestro país en salud, por supuesto, así podemos clarificarlo en su totalidad. ¿Le parece, diputada Cordero? Y le quiero preguntar al señor que está ahí en la pantalla que si a su apellido es Nájera, para que no le digan Nájera, porque Nájera es un río donde nació mi papá en La Rioja, que es afluente del Ebro. Por lo tanto, no se dice Nájera, se dice Nájera, es el nombre de un Bueno, río. ¿Verdad que sí, señor? Y usted tiene a- cara de riojano, así que es así. Ya. Gracias. asumo mi Viva la equivocación, diputada cultura. Cordero. Diputado Edo, sobre el punto. Sí, sí, muy pequeño. Es que quedamos a total disposición, doctora Cordero, por su intermedio, su presidente, pero antecedentes donde se excluye el copago cero de los trasplantes de órganos, porque una cosa es, una cosa apareció hoy en día en los medios de publicación, particularmente en un medio donde se habla de un ex superintendente de salud, donde él se refiere a que, dado el presupuesto público, alcanzaría solamente para algunos trasplantes durante el año. Y otra cosa es que se excluyen los trasplantes con copago cero, lo cual no está así. Quiero saber claramente que no hay letra chica en el copago cero, pero desde ya, diputada, por favor, por su intermedio, quedamos a la espera de esos antecedentes porque al menos nos gustaría revisarlos, ¿ya? Para ver efectivamente, porque jamás fue planteado así y los planteamientos que hace el Ejecutivo, sobre todo con estos anuncios tan importantes, no tienen letras chicas. ¿Ah? Eso es lo que quería plantearle, señor presidente. Por su Sí. intermedio, doctor Cordero, que a la espera de los antecedentes. En el Perfecto. diario, ahí están los antecedentes. Perfecto, pero vamos a generar un espacio para que podamos contrastar esto. Diputado Edo. Sí, no, yo igual voy a contestar con letra grande, así que no hay problema, sin letra chica. Mira, quiero plantear una situación que es una situación que me tocó vivir en el Hospital Regional de Concepción y que dice relación con una paralización que hubo en los pabellones quirúrgicos. Lo quiero destacar porque el nivel de comunicación que he mantenido con las autoridades del nivel central de salud ha sido óptimo, muy bueno. Pero no es la misma situación de comunicación con los directivos de salud ni del Hospital Regional de Concepción ni de el Servicio de Salud de Concepción, y lo quiero decir responsablemente. Y lo digo además porque me tocó jugar un rol de mediador en medio de esa situación que finalmente se resolvió positivamente, ¿ok? Y se instaló una mesa de trabajo en la que está participando obviamente el Ministerio de Salud con los trabajadores de distintas disciplinas que están a cargo o trabajan en el área de los pabellones en el hospital. Lo quiero plantear porque hay situaciones obviamente en salud que quienes somos miembros de esta comisión podemos ayudar o anticipar o a comunicar o a resolver, pero está bien, lo que pasa es que para mostrar que tengo léxico, digamos. Entonces, lo quiero decir porque eso ayuda a anticipar conflictos.
Y me preocupa cuando no existe un nivel de comunicación apropiado, sobre todo cuando tenemos cifras oficiales, más de 300.000 cirugías en listas de espera, y por tanto una paralización de estas características no ayuda. Y si hay una buena comunicación con el nivel central del ministerio, me cuesta entender por qué esa comunicación no es igual de efectiva a nivel regional. Y quisiese pedirle al Ministerio de Salud, por su intermedio, presidente, que por lo menos, no sé, que baje una línea o dé una instrucción, que esa comunicación sea más fluida. Eso, gracias. A los directores de servicio de salud y directores de hospitales. Perfecto. ¿Lo oficiamos, le parece? Hay acuerdo de oficiar al Ministerio de Salud para que baje una línea de indicación o un instructivo mediante el... Claro, para que tenga una conversaciones más acabadas con las diputadas y diputados de su respectivo distrito. ¿De acuerdo? Obviamente solicitándolo con la mayor respeto posible. ¿Algún otro señor diputado o señora diputada que quiera hacer algún planteamiento en los puntos varios? Diputado Rosas. Bueno, a pesar de que los temas son bastante importantes los que hemos tratado, es importante saber que los trasplantes se han aumentado en un 27% en el último semestre y producto de legislaciones que se han llevado a cabo en este Parlamento para considerar que todas las personas seamos donantes sí o sí. Y eso fue parte justamente de nuestro diputado que nos acompaña acá, el diputado Longton, y yo creo que en la cultura chilena está el donar, y si hay temas administrativos que muchas veces pasan, porque a veces entre un hospital y otro a veces falta un documento como la carta de responsabilidad que quien paga, porque entre un hospital y otro a veces se derivan, pero con la carta de responsabilidad, que es una tontería administrativa que uno lo puede mirar desde ese punto de vista, pero que todavía existe, no hemos logrado eliminarla. No hay un tránsito a veces de un hospital a otro en forma rápida, pero pueden pasar esas cosas administrativas, así que es importante que exista esa comunicación también, como usted bien dice, presidente, con los parlamentarios, con las personas de la sociedad civil, porque a veces los médicos hablamos en complicado y no nos damos a entender, y las familias tienen el problema y tienen la pena, la duda, y eso los aqueja, y obviamente los desespera. Mi petición es referente a un oficio para el Ministerio de Salud para que la Subsecretaría de Salud Pública revise la norma 20, que nace de la norma 14, y que tiene que ver con cómo se efectúan los cuidados en los ELIAM. En los ELIAM, los hogares de larga estadía de adultos mayores, porque después de mucho tiempo en que se estuvo trabajando esa norma, lamentablemente no se logró dar con una norma adecuada a la situación que hoy día tienen todos los ELIAM de Chile, y en sus distintos distritos lo van a ver, los ELIAM privados, digo. En eso está Fundación Las Rosas y todos los ELIAM privados, que son bastantes, y que lamentablemente en la norma 20, que es la que corrige la 14, que era la original, no especifica adecuadamente la cantidad de personal respecto de cuántos residentes tiene a su cargo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no los mide según riesgo. Entonces resulta que de repente tienen personas que no solo son residentes, sino son pacientes que deberían estar en medicina interna, en que ahí se tiene generalmente un técnico paramédico para 4 personas, y resulta que hay, según la norma 20, hay 1 para 7 personas. Entonces obviamente no le alcanza a dar la calidad de la atención adecuada, y eso preocupó a los sindicatos de estos ELIAM, y se solicitó
que se revise la aplicación de esta norma en la bajada que va a darle el Ministerio de Salud, toda vez que uno de los pilares fundamentales del gobierno es el pilar del cuidado, de generar un pilar del cuidado a nivel nacional como parte de la cultura también nuestra y de las instituciones, agruparlas dentro de una sola institución que se preocupa del cuidado de los adultos mayores, los niños en general. Pero si estamos teniendo unas normas que no se condicen en la realidad con la gravedad de las personas que están en esa residencia, mal vamos a poder tener una buena calidad de atención ahí. Entonces, solicitar que se revise la calidad de las residentes de los ELIAM respecto de la norma 20, de manera de que sea adecuada a la complejidad de esos residentes. Diputada Molina, sobre el punto, antes de tomar el acuerdo, ¿está? Antes de tomar el otro, el negro, es. No, yo quería comentar de que esa realidad también me ha tocado vivirla a lo largo de los años. Y yo creo que así como estamos acreditando los centros de salud familiar, como estamos acreditando los hospitales de todos los tipos, yo creo que deberíamos hacer a lo mejor un proyecto de ley donde exigiéramos que todos los lugares de larga estadía, porque tal como dice mi colega, hay personas que están ahí porque necesitan poquitas cosas, pero otros necesitan mucho y están con oxígeno todo el día y están con alimentación por sonda y requieren distintos tipos de cuidado. Entonces, yo creo que deberíamos nosotros como comisión hacer una propuesta legislativa donde se obligue a todos estos establecimientos, que la mayoría son tercerizados, incluso contratados por el mismo Mideso, o sea, incluso hay responsabilidad fiscal en eso y recursos fiscales. Deberíamos tener la obligatoriedad de acreditación y para eso habría que trabajar también en las normas de una acreditación de acuerdo a las características y también deberían haber entonces serían tipo 1, tipo 2, tipo 3 en términos de la complejidad que deberían manejar y de los recursos que deberían tener. Eso era mi... Perfecto, entonces hay un acuerdo, no en el proyecto de ley porque eso no se puede tomar de acuerdo, pero sí en oficiar sobre esta materia del Ejecutivo. ¿Está de acuerdo? Perfecto. ¿Algún otro señor diputado o diputada? Ya me enredo. ¿Diputada Molina? Yo no tengo muy claro, todavía no logro tener muy claro de repente cuántas de las cosas que uno trabaja en la semana distrital o en la cantidad de actividades que uno tiene con organizaciones sociales, gremios, etcétera, deben ser traídas acá o uno como diputada debe articularlas directamente con el interlocutor válido que puede ser el subsecretario o que sea. Pero sí tuve la semana pasada muchas reuniones con distintos gremios de la salud y sobre todo quería destacar algunos temas que me plantearon los de la FEMPRU con respecto a carreras funcionarias, a las cunas, etcétera. No voy a entrar en el detalle. Mi pregunta, o sea, una pregunta de varios, ¿la gestión nuestra siempre tiene que pasar a través de esta comisión o puede ser que yo me articule directamente con, qué sé yo, con recursos humanos del ministerio? Usted puede hacer lo que guste, diputada. Ah, bueno, ya. Siempre que esté dentro de la Solo ley. Quería eso. Solo quería estar segura que no iba a meter la pata. Ya, muchas gracias. ¿El diputado Palma? Gracias, señor presidente. Muy breve. Yo creo que sería impresentable. Está apagado. Ahí sí. Señor presidente, muchas gracias. Estimados colegas y estimadas colegas, yo creo que sería impresentable que se nos pasara en la comisión que estamos a puerta de cumplirse 70 años de la fundación del Servicio Nacional de Salud y creo en ese sentido que sería bueno enviar un gesto hacia las autoridades pertinentes de reconocimiento y de celebración de este hito tan significativo en la historia de la salud chilena. Solamente quería dejar sentado ese enunciado. ¿Ya? Entiendo yo que el Ministerio de Salud está organizando algo, no me acuerdo qué era, porque lo vi muy a la rápida, pero yo creo que la invitación es extensiva para todos los integrantes de esta Comisión de Salud. Pero obviamente,
por su intermedio, presidente. Sí, sí, muy breve, bien significativo, presidente. Como todos ustedes saben, el Sistema Nacional de Servicios de Salud nace producto de un acuerdo político muy relevante entre el senador conservador, don Eduardo Cruzcoque, y el entonces un joven ministro de Salud, Salvador Allende. Así que es un motivo de orgullo para nosotros efectivamente poder conmemorar estos 70 años, al cual estarán todos debidamente invitados. Una austera probablemente porque los tiempos, digamos, no están para ello, pero no menos importante, digamos. Gracias, señor Yenjet. Bueno, diputada, la vi como con ganas de hablar, ¿no? Diputada Astudillo. No, presidente, lo que pasa es que quiero interpretar lo que dijo mi colega, que más que asistir a esta actividad, nosotros pudiéramos hacerle un reconocimiento, quizás desde el Congreso, un obsequio, un presente, algo que le pudiéramos entregar para su celebración como parte, o sea, como Comisión de Salud de la Cámara de Diputados o como Cámara de Diputados, no lo sé si esto hay que ampliarlo, pero organicemos algo, yo creo que organicémoslo. Gracias por la... Y lo otro, presidente, Está apagado. Solamente agradecer su buena disposición de siempre a salir a terreno y de poder, de haber concurrido a mi región y acompañarme a conocer parte de lo que es la red de salud de la región de Tarapacá. Sí, efectivamente, con la diputada Astudillo estuvimos visitando el hospital de Iquique y de Alto Hospicio, que está quedando espectacular. ¿Cómo? Bueno, ¿algún otro señor diputado, señora diputada que quiera intervenir? Si no hay más palabras, quería pedirle su autorización para modificar muy pequeñamente la tabla, porque tenemos, como teníamos teníamos planificada la presencia de la ministra, habíamos puesto de primer punto el tema de las patologías que es, pero obviamente como va a estar el señor Nájeras, creo que lo he pronunciado bien, diputada Cordero, para colocar primero el proyecto de ley Martín, que es donde tenemos invitada a la señora Stephanie Soto, y que va a presentar el diputado Longton como autor para poder liberarlo. ¿Cómo? ¿Se necesita acuerdo? Hay que pedir acuerdo, presidente, para eso. Pero estoy diciendo, ya, okay. Eso estaba preguntando. ¿Hay acuerdo para partir con el segundo punto de la tabla y después el primero? ¿Algo que usted se quiera poner, diputado? Acuerdo, porque... Acuerdo. Perfecto. Ya, entonces, damos inicio a la orden del día. Ya se me perdieron la orden del día con tantos papeles. Ha sido un largo día, que tiene como primer punto iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de seguros de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de la medicina, boletín 14.837-11. Este proyecto, como autor principal, además de estar firmado por otros parlamentarios de esta comisión y de otras comisiones, había estado invitada la diputada Marzán, que se me... Perfecto. Entonces, le vamos a dar primero la palabra al diputado Longton para que presente el proyecto y después le vamos a dar la palabra a la señora Stephanie Soto Concha, que es madre del niño que lamentablemente falleció y que es el origen de esta moción parlamentaria. Diputado Longton. Gracias, presidente. Primero agradecer la disposición, agradecer a la comisión también, a los diputados, diputadas. Sé que es una comisión con muchos proyectos de ley y que es muy difícil que los proyectos se puedan poner en tabla precisamente porque todos y muchos de ellos son una prioridad para nuestro país. Pero quiero partir primero señalando que este es un proyecto que presentamos al finalizar la legislatura anterior. Fue un proyecto transversal, lo suscribió la diputada Marzal, el diputado Celis. Tengo acá también, mira, ya ha pasado un tiempo. Estaba el diputado Castro, diputada Marzán, Erika Olivera y la diputada Sandón. Stephanie Soto, que está acompañándonos, como tú bien decías, tenía un hijo de tan solo 4 años que falleció producto de un mal diagnóstico, de una neumonía. Pasó por 4 médicos distintos, partiendo en el Hospital San Juan de Dios de los Andes, y que lamentablemente terminó falleciendo por eso, en Santiago. Y lo que pasa después de aquello es un largo proceso de dolor, no solamente por el fallecimiento
de su hijo, y esto en general le pasa a muchas familias, sino que además el tortuoso camino de obtener justicia. Y que finalmente las entidades se hagan responsables o bien asuman el rol de buscar o determinar las responsabilidades, si existen o no, en los plazos que corresponden. Esto ocurrió hace muchos años ya, y lamentablemente han habido pocas respuestas por parte de un hospital que es público y que uno esperaría obviamente que las auditorías internas, los sumarios internos, se hicieran con mayor celeridad o mayor rapidez, sobre todo cuando hay el fallecimiento de un menor de edad. Pero acá se empieza a tejer una especie de oscurantismo en algunos lugares, donde se empiezan a proteger entre funcionarios, profesionales de la salud, para efectos de poder eludir o no enfrentar algún tipo de responsabilidad que pudiera determinarse por un procedimiento. En el caso de Stephanie, y no es el único, el sumario se demoró casi 3 años, o por ahí, donde tuvimos que interceder parlamentarios para que finalmente la auditoría, que no se quería entregar en un comienzo además, finalmente fuera entregada y terminara en un sumario que recién se está realizando. Donde hay además una demanda judicial de por medio. ¿Pero qué ocurre con esta demanda judicial? La demanda judicial implica costos, implica un tortuoso camino, además de una defensa corporativa muchas veces, donde las evidencias son difíciles de recabar. Y yo como abogado le digo que cuando uno no tiene las evidencias es súper difícil poder acreditar los hechos en la práctica en un tribunal. Esa es una realidad. Entonces, nosotros presentamos varios proyectos de ley. Este es uno de ellos. Otro que está en la Comisión de Constitución tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, de subir la pena en caso de responsabilidad extracontractual en caso de negligencia médica, porque hoy día la pena cuando hay resultado de muerte es muy baja. Llega a los 3 años y se agrupa con las lesiones incluso, es decir, no hay una pena distinta cuando haya resultado de muerte. En la Comisión de Gobierno hay un proyecto que tiene que ver con modificar el estatuto administrativo para, en estos casos, sea obligación de iniciar sumario administrativo. También en la Comisión de Gobierno hay un proyecto en la misma línea que tiene como objeto prohibir contratar sociedades médicas por parte del Estado cuando existan médicos condenados por negligencia médica. Y este es el cuarto proyecto que tiene como objetivo hacer obligatorio el tener un seguro médico por responsabilidad civil, por negligencia o por mala praxis. En Chile, bueno, y aquí nos acompaña también el diputado Agustín Romero, que le tocó además, lo hemos conversado también fuera de comisión, trabajar como fiscal, tengo entendido, y le tocó conocer de cerca estos casos, por lo tanto él también nos puede ilustrar desde la práctica. Y en este caso, en nuestro país no tiene obligación de tener un seguro. Sí, por ejemplo, Italia tiene obligación de seguros y otros países también. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las personas terminan demandando o al hospital, al médico, conjuntamente, y eso finalmente redunda en que la práctica, el tener la certeza que se vaya a responder, o perseguir finalmente también al médico, porque después tienen que repetir contra el médico, se hace también muy complejo. Este seguro te da certeza desde varios puntos de vista. Primero, porque finalmente sabemos que hay un capital detrás para responder a la familia en el caso que llegue la condena al médico, poder llegar a un acuerdo también, quizás, pero también te da certeza desde el punto de vista médico, porque, y en lo que la doctrina se llama, porque me ha tocado leer un poco, medicina defensiva. Hoy día los médicos, y bueno, acá hay varios médicos que también nos podrán señalar si es así o no en nuestro país, para efectos de no estar expuestos a demandas por negligencia o eventualmente mala praxis, se inhiben muchas veces de quizás atender o quizás diagnosticar o ejecutar ciertos procedimientos a pacientes críticos, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre hoy día es que hay muy pocos médicos que estén con seguros, y estos seguros principalmente están asociados al colegio médico, a través de Falmet, si no me equivoco, que Falmet los defiende judicialmente, que además es una entidad que los defiende fuertemente, es decir, tienen todos los recursos asociados y de hecho no les ha ido mal con aquello. Frente a una familia que, como la de Stephanie, que está hoy día con nosotros,
que no cuenta con los recursos necesarios para poder desarrollar o enfrentar estos juicios de lato conocimiento y extensos en el tiempo. Entonces, finalmente nos encontramos con una cuestión muy vertical respecto del acceso a la justicia por parte de las familias y sobre todo cuando hay una red de protección detrás. Claramente con este proyecto no vamos a solucionar lo que está ocurriendo en los centros de salud, hospitales públicos, clínicas privadas, etcétera. Hay muchas clínicas privadas que exigen seguros a los médicos o personal médico, anestesista, etcétera. Entonces, resumiendo, presidente, lo que hace este proyecto es modificar el Código Sanitario para que los médicos y personal médico que determine el reglamento tengan un seguro que además tienes empresa aseguradora para rebodearte, es decir, hay muchas, para efectos de dar mayor certeza a las familias al momento de eventualmente incurrir en alguna mala praxis o negligencia médica con consecuencias tan terribles como las que tiene que vivir la familia Stephanie, su marido y bueno, y toda su familia. Muchas gracias, diputado Longton. Antes de dar la palabra a las señoras diputadas y señores diputados, le vamos a dar 10 minutos a la señora Stephanie Soto, como también madre de Martín, que fue el niño que inspira también este proyecto presentado por el diputado Longton. Señora Stephanie, la escuchamos. Hola, yo soy Stephanie Soto, mamá de Martín Reynoso. Bueno, en primera instancia, nuestra historia comenzó un 7 de diciembre y terminó un 14 de diciembre desde el año 2019, justo el día del cumpleaños de Martín. Martín cumplía 2 años ese día. Como lo dijo el diputado, fueron 4 atenciones erradas, 4 diagnósticos errados. Ningún médico fue capaz de diagnosticar la causa de Martín. Todo empezó por una amigdalitis y terminó en una neumonía fatal que me arrebató lo que yo más quería. Y si hoy en día estoy luchando y estoy insistiendo para este proyecto es porque no quiero que ninguna madre más pase por este dolor, pase por lo que nosotros pasamos, porque hoy en día todo cambia, cambian nuestras fechas, cambian nuestros días, no hay minuto que sea igual al otro. Hoy me puedo levantar bien y me puedo acostar mal. Nadie repara nuestro dolor, hagan lo que hagan, nunca se va a reparar nuestro dolor. Y lo que uno pretende con esto es poder a lo mejor bajar un poco la tasa o que no ocurran tanto. Si hay tantas leyes para otras cosas, ¿por qué para esto no? Eso es lo que yo quiero, poder bajar no sé si es el dolor o que las familias se sientan un poco más seguras, porque cuando pasa esto o nos pasa, sentimos el temor de volver al servicio de urgencia, a un centro de salud. ¿Por qué? Porque el médico sigue ejerciendo, sigue en su mismo lugar. Y resulta que nosotros tenemos que cambiar el beso de buenas noches por un domingo en el cementerio. Eso es lo que yo no quiero. Que ninguna mamá, ningún papá y ningún hermano le falte a nadie. No se imaginan el dolor tremendo que nosotros pasamos como familia. Entonces, por eso que cuesta estar acá, de verdad, no me es fácil. Pero si saco valor, es para la familia, porque no quiero que nadie más lo vuelva a pasar. Y creo y confío en todos ustedes que nos van a apoyar en esto, porque creo que nadie está libre de nada. Nadie está libre de cometer esto ni que nos pase. Pero sí podemos evitar, aún más que sea un poquito, el dolor de la familia. Eso sería. Gracias, señora Stephanie. De nada. Está también el señor Cristóbal Reynoso que está acompañando a la señora Stephanie. No sé si quiere referir algo, pues estamos dentro también de los minutos.
Hola, buenas. Mi nombre es Cristóbal Reynoso, papá del pequeño Martín. Bueno, como le decía mi señora, yo soy funcionario público también, trabajo en el Hospital de los Andes, en el SAMU, conductor de ambulancia. Me tocó estar de turno el día que fallece mi hijo, entonces hay muchas cosas que aquí uno tuvo que vivir de dentro. Muchas malas prácticas, muchas demoras para poder llegar a esto. Entonces, es complicado, como le dice mi señora, estar acá, referirse al tema. Es sumamente complicado estar trabajando incluso. Entonces, créanme que si nosotros luchamos con mi señora por esto es porque no queremos ver más personas que pasen por lo mismo que pasamos nosotros. Es terrible. Entonces, queremos que con este granito de arena se pueden cambiar cosas y eso nomás más que nada. Gracias, señor Cristóbal. Abro la palabra a las señoras diputadas y señores diputados. Tengo primero al diputado Palma, que me la había pedido, después Molina y Layú. Diputado Palma. Gracias, señor presidente. Miren, este tema quiero hablar fuerte y claro. Yo lo he mencionado en varias oportunidades. Saludo a Stephanie y a Cristóbal. Durante muchos años me ha tocado asesorar a un staff jurídico en juicios de mala práctica. Y me consta lo que dice el colega Longton, todos los artilugios que terminan obstruyendo las investigaciones. Pérdida de fichas, extravío de hojas, inserción de hojas en la ficha, lo digo responsablemente. Tuvo que ocurrir el caso de Rebeca Gigliotto, que era una persona conocida, o de un juez que le operaron la cadera opuesta, para que es lamentable que como Stephanie y Cristóbal no son personas públicas, digamos, sin el ánimo de ofender, por favor, tiene que haber alguien muy conocido para que tome los ribetes correspondientes. Obviamente no puedo entrar en detalles de las investigaciones, pero me consta de más de 200 casos. Un pintor chileno de 31 años que se opera de la nariz y queda ciego. Un niño de 16 años al que se le administran 2 dosis de Cioten rapilento y le provocan el único caso, y recuerdo yo, señor presidente, de una muerte por un shock séptico por herpes zóster, porque el colega pensó que era un cuadro de urticaria. O de un chico que se cayó en una camilla y tuvo una fractura de cráneo, y como el apellido era mapuche, estuvo 6 años hasta que finalmente falleció rondando por los servicios. Entonces, yo creo que los médicos no somos dioses. No somos dioses. Evidentemente somos seres humanos que nos equivocamos, pero también creo que somos sujetos de derecho y que estamos, como todas las personas, tenemos que estar a disposición de la justicia si es que ella lo reclama, ¿no? Entonces, empatizo totalmente con el dolor. Creo que el dolor es absolutamente insubsanable. Ningún seguro del mundo puede aplacar el dolor humano por la pérdida de un ser querido, pero creo que hay que terminar de una vez por todas con esta especie de gueto que no se puede tocar, intocable, ¿no? Partiendo de la base que evidentemente nadie entra a un pabellón, me imagino yo, o hace un procedimiento con el ánimo de dañar a otro ser humano, salvo que haya trabajado en dispositivos como lo que nuestra historia lamentablemente tiene que recordar, ¿no? No estamos hablando de ningún Joseph Mengele, ¿ya? Pero hemos tenido algunos locales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Palma, diputada Molina y después diputado Lilayú. Bueno, también quiero solidarizar y abrazar a los padres que hoy día nos han dado este testimonio. Y quisiera, hoy día voy a representar a la diputada que me dejó su indicación, Carolina Marzán, porque ella tuvo que irse. Yo no estaba al tanto específico de este tema como para yo dar una opinión personal. Quizás lo único que uno debería tener siempre presente, primero, desgraciadamente la medicina no es una ciencia exacta. Las respuestas de los organismos son tan diversas y obviamente que muchas veces cuesta identificar culpabilidades en los temas de salud, pero tenemos que luchar para que cada vez podamos llegar siempre lo más cerca a la verdad.
Lo que me pone la diputada Marzán dice destacar la obligación de que los prestadores de salud privados inicien investigaciones internas ante negligencias cometidas por sus profesionales de la salud a través de auditorías externas. Y lo mismo para los centros de salud públicos, pues los sumarios administrativos son facultativos para los directores de servicio ante la ocurrencia de este tipo de situaciones y requerimos que sea un trámite obligatorio para desentrañar si el profesional cumplió con los protocolos y las praxis médicas al desempeñar sus funciones. Yo hace tiempo que no estoy ejerciendo la pediatría en el hospital, pero siempre tuvimos un comité de muertes infantiles y hacíamos auditorías profundas de cada niño o niña que fallecía, porque obviamente Chile es el país de América Latina y el Caribe que tiene la mortalidad infantil más baja. Y por supuesto que cada niño que fallece hay que investigar, aunque ni siquiera haya sospechas de mala praxis, igual se ve cuáles fueron los factores, ya sean en su casa, en el hospital, en el tratamiento. Por eso que estoy absolutamente de acuerdo con este punto que se está planteando. Estos dos puntos siguientes que me deja la diputada Marzán, yo no los comparto 100%, pero los voy a leer porque me comprometí a hacer su voz en esta reunión. También necesitamos avanzar en que aquellos que sean investigados, a lo menos sean suspendidos de sus funciones por el periodo que dure la investigación. Estamos en presencia de situaciones de extremada gravedad y de sufrimiento de las familias, y muchos de ellos siguen trabajando sin ninguna amonestación al respecto. Por tanto, ante la obligación de los prestadores de iniciar una investigación, se debería suspender al profesional de su servicio. Y finalmente, y para el caso de ser condenado por dicho delito, ante una tramitación judicial penal o civil, debería eliminarse el registro de prestadores para que no pueda ejercer la prestación en el futuro. Dije que no estaba de acuerdo porque creo que, bueno, si alguien entra en una investigación, no lo puedes presumir culpable antes que se demuestre aquello. Y en el último punto, también creo que hay que evaluar si realmente la pena es que no vuelva a ejercer su profesión, pero todo eso es discutible y analizable. Eso es lo que me dejó la diputada Carolina Marzán y cumplo con el deber de leerlo textualmente. Gracias, diputada Molina. Diputado Lilayú y después diputada Cordero. Sí, yo en primer lugar empatizar totalmente con Stephanie y Cristóbal. Sí, es tremendo perder un hijo y las circunstancias no lo conozco, pero ver 4 médicos evidentemente está demostrando que hay 2 posibilidades. Bueno, hay médicos que se equivocaron, son todos ignorantes, no sé qué pasó ahí. Eventualmente puede ser un caso muy, muy difícil. Yo ahí no puedo juzgar como médico, pero yo solamente quiero decir que es tremendo. En ese sentido, lo que dice la mamá, yo empatizo totalmente y me llegó de cerca lo que ella está diciendo en relación de que todo el día cambia, un día diferente. Yo solamente querer decir, como uno que ha trabajado en el sistema público y jefe de servicio, que en la cual me tocó incluso investigar muchos casos, yo creo que los sumarios, y es una realidad, los médicos que están ahí presentes, que han ocupado jefatura, van a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que los sumarios se demoran mucho. El sumario administrativo o la duda es muy demoroso. Yo creo que hay que poner cada caso es diferente, estoy de acuerdo, pero hay que poner una cierta rapidez de investigar y eventualmente, como dice la doctora, no en todos los servicios, por ejemplo, hay una fiscalía, por decir de esa manera, dentro de los hospitales, en la cual se investigue. No siempre las personas reclaman, pero yo muchas veces, quiero decirlo, como jefe de servicio, tenía sospechas y yo eventualmente hacía la investigación por mi cuenta, pero eventualmente cuando eso tiene mucha más fuerza, cuando realmente hay una fiscalía, probablemente, porque ahí uno tiene que manejar o ver no solamente médicos, enfermeras y funcionarios también, en las cuales son comprometidos con una mal praxis. Yo en ese sentido creo que los sumarios que se hacen en los hospitales deberían ser mucho más rápidos. Yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba la diputada Marzán, que un funcionario mientras está investigado
y hablo funcionarios, no solamente los médicos, no puede ser condenado a priori, eso va en contra de cualquier, en Chile uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y lo otro, que yo creo que en relación a la ley, yo no la conocía, ¿cierto? Pero creo que en relación al seguro médico, creo que no sé quién pagaría ese seguro médico. ¿Se escucha, no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Quién pagaría el seguro médico? De los funcionarios que están en el hospital, porque aquí estamos hablando siempre de médicos, pero hay enfermeras, hay otros funcionarios que también están en el área de la salud y que también pueden influir en la parte de la malpraxis. Entonces, bajo ese punto de vista, yo digo, los que trabajamos en la parte privada, efectivamente el FALMED uno se cubre en forma espontáneamente. El Colegio Médico nos sugería tener un seguro que en el fondo cubría más la parte privada, pero en la parte pública, ¿quién lo cubre? Eso yo creo que habría que verlo bien. No sé si lo cubre el funcionario, no sé si en todas las funciones públicas, porque yo quiero ser igualdad ante la ley. Si yo trabajo en alguna otra función pública, si esa función pública, ¿cómo se llama? Esa entidad pública me va a pagar un seguro. ¿Ah? En este caso tendría que ser el hospital, o me obligarían a mí como funcionario a tenerlo. Yo hablo por el seguro, que yo creo que sí que hay que tenerlo, porque nadie le va a pagar efectivamente la vida de un niño, pero evidentemente tiene que haber por lo menos una compensación de algún tipo, que eso es lo justo, es lo que yo creo que corresponde. Pero tengo esas dudas. Creo que es un aporte que tenemos que acortar los sumarios administrativos. Evidentemente tiene que haber algún reglamento, una ley, etcétera, una fiscalía especial en cada hospital, y que realmente, o sea, externa o interna, pero que sea nombrado por ética, no sé. Es mi opinión y un aporte que quiero hacer. Gracias, diputado Lila Yu. Bueno, vamos a tener hartas sesiones más para intervenir en este proyecto. Estamos recién iniciando su tramitación, y a la luz de aquello, por supuesto, también comentarles para que puedan realizar sus intervenciones. Diputada Cordero. No sé, estoy como medio arrepintiéndome, señor presidente, por haber pedido la palabra, pero qué diablo, ya estoy con la palabra y yo siento que lo que le pasó a la señora Stephanie es muy habitual en la profesión médica. Yo renuncié al colegio médico cuando me hicieron el montaje de las licencias, que fue un montaje y una venganza, porque yo criticaba a un príncipe de la política chilena en la radio El Conquistador, y yo renuncié antes que me echara, y el colegio médico me echó. Y entonces yo quiero desahogarme. Yo no pertenezco al gremio, al colegio, al famoso colegio médico, no me da ni pena, ni vergüenza, ni nada, no pertenezco nomás. Y quiero decir que durante el gobierno militar o dictadura, para dejar contento a todos, se produjo una exaltación de las universidades, y se produjo estas universidades que son verdaderas fábricas de salchichas. Usted sabe, señora Stephanie, que hay unas facultades de medicina sin que el colegio médico diga nada, y ni el ministro de Salud de turno, ni el presidente de la República, ni el presidente de Ética de Chile. Usted sabe que hay escuelas de medicina donde los médicos estudian con monos de plástico, sí, parecidos a los solitarios, los monos de plástico que usan para sus prácticas eróticas. Entonces, un médico que estudia con un mono de plástico, en que el hígado es de color amarillo cuando el hígado es color burdeos, en la realidad, ¿cómo le vamos a pedir que tenga exactitud para hacer diagnóstico? Y yo le quiero contar un homenaje a usted, señora Stephanie. Yo me fui a tratar de formar como pediatra recién recibida, y me retiré al 3er mes porque me dio susto de la complejidad que significaba hacerse cargo de tantos angelitos pequeños. Estoy hablándole del año 69, cuando en Chile había muchísima pobreza y las guaguas se morían de desnutrición. No es el caso suyo, afortunadamente. Su guaguita me imagino que era sano, que era gordito, que estaba bien. Pero le pasó eso, le tocó un ignorante que tenía título de médico. Esa es la firme. Yo hace 3 años atrás salvé a un periodista de la muerte que había sido atendido en estos supermercados de la salud, uno que hay en Plaza Egaña, y en ese supermercado la doctora de 32 años, formada en una universidad salchicha, le dijo que no tenía nada, pero que se toma un paracetamol. ¿Sabe lo que tenía? Tenía roto el pulmón derecho. Y yo le hice el diagnóstico por teléfono. Hay una muy mala formación de una parte de muchos colegas que se forman en esta fábrica de salchicha. Eso le quería decir para hacerle un homenaje a usted, para que sepa que
Sí, hay médicos ignorantes, hay médicos superficiales y hay equipos médicos que se protegen y no dicen la verdad. Gracias, diputada Cordero. Diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, el tema de la responsabilidad médica es muy complejo y aquí hay que distinguir varias etapas. Porque primero la obligación del médico, y ahí está la primera dificultad. La obligación del médico es una obligación de medios, que se llama. No es una obligación de resultado. El médico no está obligado a sanar a nadie. El médico está obligado a emplear el mayor cuidado posible, utilizar toda la tecnología, poner todo su profesionalismo a disposición de un paciente para salvarlo o recuperarlo. Pero no está obligado a salvarlo. Por lo tanto, un paciente que se le muera a un médico, por así decirlo, está dentro de las posibilidades que pueden ocurrir. Pero, obviamente, ¿qué es lo que se sanciona en este caso? Que él, estando en la circunstancia, ocupó el máximo de su diligencia. Y por lo tanto, si no ocurre eso, evidentemente se sanciona. Pero esa valoración es complicada. ¿Y cómo se valora eso? Se valora a través de peritajes. El problema es que en esas materias la responsabilidad y la carga de la prueba de la responsabilidad se sigue por las reglas generales. Y por lo tanto corresponde probar la negligencia al que alega ella. Por lo tanto, ¿le corresponde a quién? Al paciente. Y un peritaje en Chile, partamos de 3 millones de pesos para arriba. Eso es lo que cuesta entrar. Además de lo engorroso que de todas maneras es el procedimiento, ¿ya? Y también está detrás de eso la responsabilidad institucional, o sea, el dueño de la clínica o el hospital, el Estado, ¿no es cierto?, tiene cierto inconveniente. En el caso del privado, por así decirlo, podríamos tener algún tipo de margen, porque la clínica privada puede tomar seguros, puede tener un autoseguro, destinar un porcentaje de sus ingresos para tener un colchón para las responsabilidades médicas, por ejemplo, que era el caso que yo hacía. O sea, yo destinaba una cantidad del presupuesto para tener un colchón para las eventuales malas praxis, y yo tenía plata con la que podía llegar a hacer transacciones. En el caso público no se puede. Porque en el caso público, los funcionarios públicos no pueden llegar a acuerdos, no pueden transigir, no pueden tener esta plata porque no está tampoco contemplado en ninguna parte de la ley. El señor aquí, nuestro querido director jurídico del Ministerio de Salud, les puede confirmar lo mismo. Tú fuiste fiscal de la superintendencia, así que te puede decir lo mismo. No, los prestadores públicos no pueden, no está en la ley eso, ¿ya? Y respecto a quién paga, es evidente que hay que distinguir también en qué modalidad está contratado el profesional y el equipo de salud. Si tienen contrato de trabajo, es evidente que probablemente el empleador debería hacerse cargo de esto, porque es parte de la gestión que tiene la clínica o el hospital. Pero en el caso del médico de sociedad, no. En el caso del médico de sociedad que va, tiene que contratarlo necesariamente él, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las empresas externas, laboratorios, la gente que usa médico de contraste, radiología, lo mismo, tendrán que hacerlo ellos, porque son sociedades, no dependen del establecimiento. Entonces, hay muchas cosas pero a mí lo que más me complica en esto son dos cosas. La primera es que desconozco hasta el momento en que yo trabajaba, la oferta de seguros de la praxis no era tan grande. Efectivamente, Falmet concentraba la mayor cantidad de aseguramiento de los médicos, pero Falmet funciona como un fondo. De hecho, un fondo tiene parte así como un fondo de asistencia legal del Colegio Médico. Fundación. Es una fundación, claro, pero es un fondo, funciona como un fondo. Te fijas que todo es como una cantidad de un aporte y es muy parecido a lo que yo hacía en las clínicas que trabajaba. Pero lo más complejo en verdad es el tema de la carga de la prueba. Yo creo que ahí está el asunto. O sea, en verdad es muy complejo para un paciente lograr probar una mala praxis y por eso es tan extraño. Ahora, yo creo y comparto completamente con la doctora Molina que una sanción que vaya aparejada, por así decirlo, con la suspensión de repente de un trabajo, salvo que se condene a un profesional por una lesión grave, gravísima, por una mala praxis grosera, ¿ya? Porque de repente errores diagnósticos hay y todos los días. Las urgencias son fuentes de errores diagnósticos y las personas de repente no entienden que en una urgencia lo que hace el médico no es sanar a una persona, sino que es suprimir el dolor, paliar el dolor. Y siempre la indicación médica va acompañada de consultar al especialista. Si persiste el problema, consulta a su especialista. Entonces, en esos lugares donde se produce la mayor cantidad de problemas, porque fue la persona, le dolía el estómago y resulta que le dijeron, no, usted tiene indigestión, peritonitis, y se muere. Entonces, ahí están la fuente mayor de problemas. Yo creo que este es un tremendo avance a partir de esta conversación. Y ¿cómo se llama? Además de empatizar con la familia, porque me ha tocado muchos casos dramáticos de estos. Yo creo que llegó el momento en que tenemos que ponernos de acuerdo y ponernos pantalones largos para tratar este tema en particular. Y yo creo que aquí está el tema para mí fundamental es la carga de la prueba. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Romero. Diputada Astudillo. Gracias, presidente. La verdad es que todavía estoy... estas cosas, noticias duelen. Escuchar a Stephanie y Cristóbal hacen que uno, como madre, pueda sentir el dolor que ellos nos transmiten en su intervención. Pero efectivamente este tema es bien complicado, sobre todo porque los hospitales muchas veces están colapsadas las urgencias y en algunas épocas peor aún. Entonces esto que decía el diputado recién, también tiene que ver con que a veces es tanta la carga y son tan pocos los recursos que se destinan a salud que no se hacen todos los exámenes, no se toman todas las pruebas, porque a veces algo que es un síntoma menor, efectivamente trae detrás algo mucho más grave. Entonces, claro, si vamos a trabajar en estos temas, yo creo que lo primero es que nuestro servicio o nuestra salud pública hay que fortalecerla con todo tipo de recursos. Y con respecto a lo que planteaba la diputada Molina por petición de la diputada Marzán, respecto a los sumarios este también es un tema bien complicado. Yo que fui funcionaria pública, hay malas prácticas en los sumarios, hay hartas malas prácticas. Y sobre todo cuando la persona que es responsable de haber cometido una falta es amiga del director, por ejemplo, se busca a alguien que haga el sumario y que no lo castigue. Yo lo vi muchas veces en distintos servicios públicos. O se dilata tanto para que no haya un resultado, de que siento que las investigaciones no debería haber una entidad externa que no dependiera del director del servicio de salud o del hospital para abrir un sumario. Tendría que haber como una auditoría que no tuviera, externa, que no tuviera dependencia de las autoridades de los servicios públicos, porque creo que así se actúa evidentemente con mucha más transparencia y podríamos tener más antecedentes si efectivamente hubo algún dolo, algún descuido, alguna negligencia o si no existía los antecedentes suficientes para prever una situación tan grave como lo que le pasó a Martín. Sí. Y también, claro, o sea, es difícil y yo no tengo la respuesta ahora, no sé si los demás colegas la tienen. Yo también me imagino que ningún médico quisiera perder un paciente, ¿no? Yo acá hay varios médicos, soy hermana también de un médico. Y si cometen un error que no pudieran ejercer nunca más, uno se pregunta, o sea, claro, ¿qué tipo de error? Creo que también tenemos que darle una vuelta a eso, o sea, cuál debiera ser la sanción, porque en nuestra sociedad todos, incluso quien hoy día comete un asesinato, tiene una pena que no es de por vida, o sea, que tiene un tiempo, que paga su condena, y luego la idea es que pueda reinsertarse, entonces eliminarlo del registro de prestadores creo que es una medida para mí demasiado extrema también. Entonces, ahí tenemos que poder equilibrar esto, de que si efectivamente hubo ya una negligencia que se pueda comprobar, también delimitar hasta cuándo esa persona va a recibir un castigo. Eso, Gracias, presidente, muchas diputada gracias. Astudillo. Diputado, sobre el punto, sobre Sí, el la punto, porque responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio. porque tengo otras palabras. ¿Es por el ok. punto de la diputada Gamuri o, perdón, Astudillo? Lo agrego. Diputada Gamuri. Muy breve, solo comparto lo que se ha dicho aquí, quiero mandar toda mi solidaridad, cariño, compasión hacia Estefanía y Cristóbal. Nos ha tocado, yo creo que a todos acá, acompañar casos así y nos duelen siempre, cada uno. Y tal como lo dicen, esto es irreparable, no hay nada que pueda compensar y nada, solo desde aquí manifestar nuestro compromiso estoy cierta que es el que nos asiste a todos para, a pesar de las dificultades que implican estos proyectos, poder avanzar
en que al menos existe una sensación de justicia. Solamente quería intervenir para manifestar esa solidaridad como madre, como abuela. Me conmueve profundamente lo que ustedes están viviendo. Y aprovechar de señalar que, aprovechando por su intermedio presidente que está Jaime acá, que el oficio que mandamos justamente por 2 fallecimientos en el distrito, ¿cierto? En la comuna de La Florida, circunstancias bastante parecidas que recuerdan el caso, no hemos recibido respuesta, Jaime, de ese oficio, y que creo que está totalmente en línea con lo que estamos discutiendo aquí. Solamente eso, y un abrazo desde el fondo del corazón a Stephanie y Cristóbal. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Celia, ahora. Sí, presidente, esto va un poco más allá claro, de este seguro de la responsabilidad civil por los daños causados en el ejercicio de la medicina. A mí me toca, o me han tocado, de verdad, muchísimos casos de negligencia médica, y sobre todo en el área pública. Y de verdad que es un drama, porque lograr conseguir desde los antecedentes de la persona fallecida, desde lograr apurar la investigación sumaria, posteriormente el sumario, de que la persona le pueda tener un abogado que pueda cobrarle un precio razonable, ya que el que tenga un abogado gratis, que tenga experiencia en el tema es sumamente complicado. De verdad le digo que es una cosa que a uno le parte el corazón, porque las víctimas quieren justicia. El tema del dinero es algo accesorio y no le van a devolver la vida de aquel ser querido que finalmente falleció. Pero yo voy aquí y lo voy a contar. Y en esto yo creo que el Colegio Médico tiene mucho que decir. El Colegio Médico, creo que cuando ocurren negligencias médicas, estamos hablando de culpa, estamos hablando de descuido, no estamos hablando de la intención de que un médico o una doctora quiera hacer un mal a un paciente. A mí me tocó, y con el caso de la pequeña Amelia, que murió en el Van Buren, 2 años y medio, una doctora que le negó la posibilidad de darle una cama o de poder trasladarla a una clínica privada, habiendo posibilidad de una cama. Le hicieron finalmente le hicieron el sumario y quedó fuera del servicio público. Pero yo recibí un llamado, y lo digo con todas sus letras, del actual presidente del Colegio Médico. No sé si llamarlo soborno, no sé si llamarlo tentación, pero sus palabras yo me acuerdo perfectamente, venía a la altura de Algarrobo. Me dijo de que la colega lo estaba pasando muy mal y que él estaba dispuesto a poder facilitarme algunos médicos, apurar algunos exámenes que en mi calidad de diputado yo pudiese necesitar de algunos pacientes que fueran cercanos a mí. Y me habló como 5 minutos, yo lo escuché y le dije, doctor, voy a hacer como que esta conversación nunca existió. Esto ya yo lo había dicho antes, él nunca me ha desmentido. Lo digo aquí públicamente porque yo creo que en esto el Colegio Médico tiene mucho que decir. Repito, no me retracto de ninguna palabra de lo que dije recientemente, pero lo que más me interesa, aparte de ese desagradable momento, es que la parte pública, por lo menos, se pudiese agilizar lo que son los sumarios, y ojalá que hubiese un sistema también de apoyo jurídico real a aquellos que quieren demandar porque creen que, o están convencidos que hubo una negligencia médica. A lo menos a mí como diputado, en mis 4 años, me han tocado
fallos a favor, por lo menos unos 10. Y lo que nunca he hecho, y yo creo que eso es lo que uno siempre tiene que aprender, es recomendar abogados o abogadas, porque eso sí se ve mal. Eso, gracias. Gracias, diputado Celi. Diputado Palma, para cerrar, usted me ha pedido una reintervención. Voy a intentar ser breve. Diputado Celi, lo comprendo por su intermedio, señor presidente, perfectamente. Yo, por sumariar a una colega que después trabajó en UNISAPRE, en control de licencias médicas, me obstaculizó las licencias médicas, me las rechazó sistemáticamente durante 12 años, en un claro gesto de vendetta. Es inaceptable. Señor presidente, quería recordar que hace 2 semanas pedí en esta comisión que se oficiara, no hemos tenido respuesta, porque la Municipalidad de Puente Alto, la corporación, una mujer de 56 años fue asistida, la llevó su hijo con un dolor precordial, con una crisis hipertensiva severa. El colega le indicó, desconozco el nombre en este minuto, le indicó tramadol, a sabienda que el tramadol puede aumentar la crisis hipertensiva. La mujer vuelve 18 horas después y muere en la sala de espera, diputado Longton, en los brazos de su hijo. Una mujer de 56 años tratada por un dolor precordial, que claro, sabemos la correlación que existe entre la hipertensión es la responsable de la mitad de los infartos del miocardio. Eso lo sabemos todos los médicos, aunque hayamos estudiado con muñecos o sin muñecos, como dice la otra colega. Así que por supuesto, no estudiamos con muñecos. Así que menciono esto porque creo que, yo sé que el tema es candente, la diputada se emocionó acá, usted, diputado, está muy afligido, pero creo que es un tema que debemos hacernos cargo de una vez por todas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias, diputado Palma. Nuevamente, bueno, diputado Yañez, que... no, pero eso era de la municipalidad, no del... disculpe. No, esta vez no fue usted. Bueno, nuevamente extenderle un fuerte abrazo a Stephanie, a Cristóbal. Gracias por haber acudido a esta comisión, al diputado Longton por haber también acudido también a presentar el proyecto, y la diputada Marzán, que se tuvo que retirar antes. Vamos a seguir avanzando en este proyecto y pasamos con esto al punto 2 de la tabla. ¿Sí? Solamente para precisar el orden de la discusión y cómo va a seguir el proyecto. Mire, tenemos en estos momentos, programar. nos volvieron 2 proyectos con indicaciones, que es el Día de la Esclerosis Múltiple, Deudas de Salud, que yo creo que en la próxima sesión podemos despachar dichas indicaciones para sacarlo ahí de la lista de espera. Tenemos hasta el 4 de este mes para recibir las indicaciones del proyecto de anticonceptivos defectuosos. Hasta el 4 de agosto, pasado mañana. Lo hice hace varias sesiones. De veras que estuvo con COVID. Bueno, para usted podemos extenderlo un poco más. Y en la medida que, por supuesto, vayamos sacando los proyectos que ya iniciamos discusión antes, vamos a ir avanzando nuevamente en este otro para invitar a quienes se crea pertinente y puedan contribuir a la discusión antes de su votación en general. Sé que me dijo 2 o 3 proyectos que están por votación con indicaciones, ¿no es cierto? Claro. Puede ser que haya un acuerdo de la comisión de que una vez que se voten dichos proyectos, podamos avanzar en todo lo que están en la misma etapa, incluido este proyecto, y que podamos tener una propuesta de invitados, yo no sé, en cuanto, obviamente que es relativo a los tiempos para ver los proyectos, pero una vez resueltos los proyectos con indicaciones, inmediatamente poder pasar a este proyecto. Es que, diputado, eso no necesita un acuerdo, porque en el fondo es como estamos trabajando en esta comisión. Sí, lo que pasa es que como me dijo que habían varios proyectos en la misma situación de este proyecto, que están en primera etapa de la discusión. No, el de esclerosis múltiple, deudas de salud, están en segundo reglamentario, porque ya volvieron de la sala. Okay. Entonces tenemos solamente 2 proyectos en etapa de recién iniciar su discusión. Que es el de Ley Ricarte Soto y Ley Martín, que por lo menos de Ley Ricarte Soto estamos esperando que Hacienda nos pueda decir algo. Entonces vamos a avanzar rápidamente, después en ese punto. Esta comisión, a pesar de que tiene mucho trabajo, trabaja, claro, más encima, nos vemos todos los jueves aquí, así que... Bueno, pasamos al segundo punto de la tabla, gracias a usted, diputado Longton, que es recibir a la ministra de Salud, señora doctora Begoña Yarza Sáez, a fin de conocer la política que implementará el legislativo en materia de patologías GES, es decir, si avanzará
en crear nuevas patologías GES o actualizará las canastas de las patologías ya incorporadas. Esto lo habíamos acordado anteriormente, pero creció este punto justamente producto de que la semana pasada hubo una marcha, como todo es sabido, de los pacientes con fibrosis quística que están pidiendo incorporar una serie de otras temas a su canasta, y además con los múltiples proyectos de resolución que se han aprobado en esta Cámara solicitando al Ejecutivo en más de una legislatura incorporar nuevas patologías GIS. Obviamente la ministra, como ya es sabido, se excusó y tenemos presente al señor Manuel Nájeras, ahora sí lo pronuncio bien, diputada Cordero, para que nos pueda comentar sobre este tema. Señor Nájeras, lo escuchamos. Aquí me dicen que fue alumno de la diputada Molina, además. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio quería saludar a las señoras diputadas y diputados, a la doctora Elia Molina también, con quien tuve el honor de trabajar en un periodo anterior. Así que le mando un abrazo muy grande y cariñoso. Y también saludar a la doctora Cordero, que con ese recuerdo histórico que hizo muy lindo, mi abuelo era de la zona que ella mencionó. Así que le agradezco ese recuerdo. Presidente, tengo una presentación para compartir respecto a esta solicitud, si fuera posible. Y ¿Tiene permitido proyectar la pantalla? Pero ¿se está viendo la presentación? Yo no tengo retorno. La estamos viendo perfecto. Perfecto. Bueno, en la presentación, una presentación breve respecto al funcionamiento del Departamento de Garantías, que es aquel que genera las modificaciones y los decretos de GES con la periodicidad correspondiente, y explicarles un poco también cuáles son los procesos que está siguiendo este decreto actual, ¿cierto? Y en qué etapa nos encontramos. Respecto a la estructura ministerial que aloja este trabajo, la División de Planificación Sanitaria, que se encuentra dentro de la Subsecretaría de Salud Pública, tiene todos estos departamentos que están ahí listados en azul, ¿no es cierto? La mayoría de ellos está dedicado a toda la generación, el análisis y el otorgamiento de las coberturas y accesos en planes de garantías que tenemos en nuestro sistema de salud. Además del trabajo del Departamento de Estadística e Inteligencia Sanitaria, de Información Sanitaria, y también de manera muy honrosa contamos dentro de la edición, con la Biblioteca Ministerial y la Oficina de Patrimonio de Salud, ¿no es cierto? Que nos entrega además la beta histórica al respecto. Como le decía, dentro de la división que me toca dirigir a mí, está el Departamento de Garantías, donde se encuentra entonces todo el trabajo destinado a la generación de los decretos de las garantías explícitas en salud, ¿no es cierto? El AUGGES, y también lo relacionado a la ley de Ricardo Soto que conocemos, ¿no es cierto?, de acceso, diagnóstico y tratamiento de medicamentos de alto costo. Y asimismo tenemos además una oficina nueva creada recientemente de coordinación de drogas de alto costo, que tiene que ver con el acceso a drogas de alto costo oncológicas, que conocemos, pero también un esfuerzo nuevo que estamos realizando respecto a el desarrollo de cómo acoger y apoyar a las personas que se enfrentan a enfermedades poco frecuentes. Respecto al proceso del decreto GES, que debe dictarse durante este año, solo un recuerdo de que esto está enmarcado en la ley 19966, ¿no es cierto?, que establece que hay garantías constitutivas de derecho para los beneficiarios de salud en Chile, ¿no es cierto?, tanto del sistema público y privado, y el cumplimiento puede ser exigido por estos beneficiarios a sus sistemas de aseguramiento, ¿no es cierto?, tanto a FONASA en el sector público como a las ISAPRE, las personas que están afiliadas a ellas en el sector privado. Este sistema GES entonces establece garantías explícitas, para problemas de salud reconocidos y determinados como tales, ¿no es cierto?, las cuales son la garantía de acceso, que es una obligación de otorgar prestaciones de salud desde las aseguradoras y de los prestadores a las personas con estas patologías, de oportunidad, es decir, que establece plazos bien definitivos y bien conocidos respecto a en qué momento se debe entregar esa prestación a la cual se tiene acceso. Hay una protección financiera, ¿no es cierto?, que es esta definición de los copagos,
que las personas deben incurrir en caso de que no sea una prestación prestada en el sector público. Hoy en día el copago cero, ¿no es cierto?, elimina los copagos dentro de los hospitales del sector público. Les pido disculpas por el ruido, que estoy desde casa hoy por motivos de fuerza mayor. Y una garantía de calidad que busca asegurar que las prestaciones que se entreguen sean entregadas por prestadores, tanto institucionales como individuales, que tengan su debida certificación y acreditación, ¿no es cierto? Los problemas de salud actuales son 85, para los cuales se cuenta con intervenciones que van desde la prevención hasta la rehabilitación, ¿no es cierto? Es decir, a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad. Como ustedes bien saben, desde que comenzó en régimen la ley número 19966, ya se han promulgado 7 decretos GES, ¿no es cierto? El año 2005 fue el primero, y ahí podemos ver el número de patologías en que cada decreto ha incluido. Hay un solo decreto que no ha incluido nuevas patologías, que es el del año 2013, ¿no es cierto? Pero entre medio de estos decretos, además, han habido lo que llamamos decretos modificatorios, que es la potestad que tiene la autoridad sanitaria para realizar un nuevo decreto GES entre periodos. Inicialmente la ley establecía periodos de cada 3 años, pero la autoridad sanitaria tiene la potestad de indicar nuevos decretos en caso de que existan nuevas holguras presupuestarias o nuevas intervenciones que sea pertinente incluir en el sistema de GES, ¿no es cierto? Así que estos son los decretos oficiales por periodo, pero hay decretos intermedios que han modificado también el GES y que han otorgado mayor cobertura a las personas. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entregar mejores coberturas para las enfermedades presentes. Actualmente, como les dije, nos rige el Decreto Supremo número 22 del año 2019, que incluye 85 patologías. No quiero abrumarlos con la figura porque parece ser un poco excesiva, pero el proceso para la dictación de las garantías explícitas es un proceso que requiere de un funcionamiento bastante aceitado, ¿no es cierto? Un tipo de relojito que tiene que funcionar bien en el periodo interdecretos para que se logre llegar todos los periodos a tiempo con las propuestas de nuevas patologías a incluir o de mejoras en los problemas de salud que ya existen. Tenemos un sistema dual de mejoras, ¿no es cierto? Algo nuevo o mejorar lo que ya existe. Y para eso existe un proceso que es bien claro, es conocido, está muy bien descrito en los documentos que tiene el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Es un trabajo que se inició en 2005 con la dictación de la ley. El año 2016 hubo un cierto refuerzo al trabajo que estaba haciendo la oficina GES y se creó una Secretaría Técnica del GES que realizó todo este decantamiento de los procesos, su escritura y su transparencia, de cierta forma, ¿no es cierto? El conocimiento que fuera más de manera pública. Y hoy en día esa Secretaría Técnica GES está alojada en la división, como les contaba antes, como una secretaría o departamento destinado a las garantías, ¿no es cierto? Porque los procesos de Rigarte Soto tienen ciertas similitudes y por lo tanto hay una conversación importante que hacen los profesionales que ya tienen vasta experiencia en estos sistemas de garantía. Actualmente, si uno siguiera todo el proceso y toda la línea, que parte desde que el Ministerio de Hacienda no puede hacer alguna referencia respecto a con cuánto dinero se puede contar para mejorar el sistema GES o no, hay todo un proceso de revisión de los problemas antiguos, revisión de las propuestas de nuevos problemas, donde se recoge no solo lo que dicen los departamentos técnicos del Ministerio de Salud, sino todos aquellos oficios que provienen desde el Parlamento, pero también aquellas solicitudes que se han hecho vía lobby o vía intervenciones de grupos de pacientes, ¿no es cierto? Agrupaciones de familiares o personas con algunas enfermedades. Todo eso entra en discusión durante un periodo de alrededor de un año, donde se revisa en detalle aquello que se puede o se debe garantizar. Actualmente todo ese proceso ya ocurrió en los años anteriores, durante los años de pandemia esto siguió ocurriendo, y eso es algo notable, ¿no es cierto? Es un trabajo que no dejó de hacerse. Y se plantearon mejoras a los problemas de salud. Yo les voy a contar ahora un poquito cómo ha sido el flujo dentro del Ministerio de Salud. Lo voy a hacer de manera rápida para no agotar su tiempo y tener tiempo para preguntas. Pero actualmente lo que tenemos es una discusión respecto a cuánto de todas las propuestas nuevas somos capaces de financiar para este nuevo decreto, ¿no es cierto? Esa es la conversación en la que nos encontramos actualmente para poder dictar el nuevo decreto de este año.
Como les digo, también hay flujos bien definidos para plantear lo nuevo. Esto incluye la participación del Consejo Consultivo del GES, que es este grupo de personas que son designadas por las facultades de medicina y de otras ciencias de nuestro país, además de algunos representantes de la autoridad sanitaria, quienes junto con la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Sociedad de Salud Pública y también la División de Gestión de las Redes Asistenciales, que son quienes tienen que velar porque la aplicabilidad de estas garantías pueda ocurrir en el sector público, ¿no es cierto? Es decir, decirnos si efectivamente podemos entregar o no una garantía, dado el estado de la red. Entre todos se hace una revisión respecto a esto y se hacen las propuestas de mejora, las cuales van de la mano con la elaboración posterior de un grupo de prestaciones, que van a ser las prestaciones aseguradas, que le llamamos canastas, de forma coloquial, es un grupo de prestaciones priorizadas. Si es que existe además la infraestructura y recursos humanos para atenderlo. Y finalmente, si es que todo esto va de la mano también de la revisión de la evidencia de las intervenciones que se han propuesto y si es que se encuentran alineadas con la Estrategia Nacional de Salud, que es un poco la carta de navegación que tenemos en el sector salud desde el año 2000, que se renueva cada década, que nos ayuda a fijar y priorizar los objetivos sanitarios para los periodos, ¿no es cierto? Es así como el GES logra tener un sistema de priorización propio respecto a qué nuevos problemas de salud podrían ingresar o qué mejoras a los problemas de salud podrían agregarse. Estos están relacionados a ciertos criterios. Los nuevos problemas de salud tienen criterios bien definidos en la ley, como son la carga de enfermedad que tienen los problemas de salud, si están relacionados a las prioridades sociales de las personas, ¿no es cierto? Eso es una encuesta que se realiza cada cierto periodo y que se trata de recoger qué es lo que la población está refiriendo como una problemática sanitaria que quiere resolver. A modo de anécdota, le cuento que en el último estudio salió muy relevado el tema de cáncer, ¿no es cierto? Y eso fue lo que motivó que en el último decreto GES entraran los problemas de cáncer. De 5 problemas nuevos, 4 fueron cáncer. Está también la relación con la evidencia y, por supuesto, el tema de equidad que tiene que ver con cerrar las brechas, ¿no es cierto? Aquellos problemas de salud que, por ejemplo, están generando alto gasto de bolsillo en las poblaciones o alta desigualdad en el acceso, donde quienes tienen más ingresos pueden ingresar mucho más fácilmente que quienes tienen menos ingresos a resolver el problema. Bueno, eso GES lo reconoce como un criterio de priorización. Con todo esto, para el año 2022-2025, de los 85 problemas de salud, todos fueron revisados. 50 de estos problemas, 49, perdón, no tuvieron modificaciones en sus canastas de prestaciones, 36 tienen propuestas de modificaciones en sus canastas de prestaciones, de las cuales la mayoría no cuenta con un impacto presupuestario significativo, por lo tanto es algo que debería ocurrir en la dictación del nuevo decreto. Y asimismo se estudiaron 6 nuevos problemas priorizados por la autoridad sanitaria durante el periodo anterior y también durante esta administración, ¿no es cierto? Que han sido los estudios del problema de salud de depresión en menores de 15 años, de trastorno del espectro autista, de la atención integral para las víctimas de agresión sexual como una garantía sanitaria para su atención en el periodo agudo y la contención sociopsicológica, el problema de fibrilación auricular, el problema de equinococosis o hidatidosis, como se conoce la enfermedad que produce este parásito, y el problema de atenderla de forma de entregar rehabilitación para las personas que tuvieron cuadros de COVID que le generaron algún malestar sanitario a futuro, ¿no es cierto?, posterior al cuadro. Para todo esto, junto con esta propuesta que hace el Ministerio, la ley nos solicita o nos obliga, en realidad nos mandata, a que se desarrolle un estudio que tiene que hacer un tercero, ¿no es cierto? Que no sea ni la autoridad sanitaria ni el Estado, un tercero, en que verifique cuál es el costo esperado individual promedio del GES, ¿no es cierto? Y que finalmente nos diga, si usted incluye estos problemas de salud en un nuevo decreto GES, esto va a generar una diferencia importante con el presupuesto que tiene destinado al GES, ¿no es cierto? Y para eso es este estudio de verificación del costo. En este estudio que se realizó el año entre 2021 y 2022, finalizó recientemente en mayo del 2022, porque se hizo un análisis especial para el tema COVID. Se estudiaron todos los problemas de salud nuevos y se entregaron los resultados en una audiencia pública. Yo puedo hacer llegar el resultado de esa presentación
a las señoras diputadas y diputados si así lo solicitan. Finalmente, como yo les conté, hoy día nos encontramos en una conversación con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto respecto a cuál va a ser el marco presupuestario de expansión con el que se puede contar para ingresar nuevos problemas al sistema de garantía, algo que apenas tengamos un acuerdo va a ser informado a la comunidad y por supuesto a las señoras diputadas y diputados. Y respecto a la vigencia de los decretos, esto es una conversación importante porque ha tenido alguna repercusión pública en algunos momentos de la historia del régimen GES. La ley permite solicita que el GES se pueda modificar o tiene una vigencia cada 3 años. Sin embargo, la no promulgación de un decreto no implica que no estamos cubiertos por GES, ¿no es cierto? Significa que se mantiene una prórroga del decreto vigente hasta que se promulgue el nuevo decreto. Y esa promulgación del nuevo decreto, la ley le da la potestad a la autoridad sanitaria para hacerla cuando cuente con todos los medios para proveer entonces de un decreto novedoso que ayude a cuidar de mejor manera la salud de las personas. Con todo, esa era la presentación que quería hacerle, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Nájeras. Voy a pedir una prórroga de 15 minutos de la... ¿No quieren prórroga? ¿Nadie quiere preguntar entonces? Entonces, solamente para cerrar, ¿nadie quiere preguntar? ¿Ningún señor diputado? Yo quiero preguntar. Para que responda, ¿podemos dar una prórroga para responder las preguntas del diputado Vilayú? 5 minutos. Ya. Diputado Vilayú. Aprovechar algunas dudas importantes lo que dice don Manuel. Solamente decir de que todo esto me preocupa el financiamiento. En este momento tengo entendido, y me puede corregir, en el sistema público hay 63.000 garantías de oportunidades de GES rechazadas. Entonces eso significa un gasto más o menos importante de financiamiento. Entonces, lo otro es la prima que tiene que ver por GES. Yo aquí tenía algunas preguntas, porque originalmente eran alrededor de 4, y tanto, me puede corregir, 3.6 UF por cada de los beneficiarios de las primeras 56 garantías implícitas, ahora vamos en 85. Por lo tanto, tengo entendido que hay que llegar a un valor de 4.53 UF. Creo que eso es harto dinero, ¿cierto? Ya vamos en 85 patologías de GES, un 52% más que la original. Entonces, me preocupa que en este momento hay muchas garantías que están atrasadas. Segundo, la prima importante de determinar la prima universal, que hay que hacer sobre este tema. Y eso yo me imagino que va a originar las 80 o las que vamos a agregar. Es decir, no sé si se me entiende lo que quise preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería solamente clarificar con el señor Nájeras que entonces aquellos patologías que estaban en la diapositiva, el long COVID, la hidatidosis, fibrilación auricular y las otras que aparecían en esa diapositiva son las que están en espera de una eventual evaluación para ser publicadas como patologías GES. Solamente clarificar eso. Entonces, obviamente de acuerdo a la disponibilidad y el marco presupuestario. Diputada Bravo también tiene una consulta y con eso cerramos y le damos la palabra al señor Nájeras para que conteste. Diputada Bravo. Sí, muchas gracias, presidente. La pregunta es si además desde esta comisión pudieran salir además algunas actualizaciones respecto de algunas patologías GES, como por ejemplo en los cánceres digestivos, el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Algo habíamos conversado nosotros respecto de que existen exámenes por los que los pacientes no tendrían que esperar tanto tiempo y que son mucho más económicos para el sistema, como por ejemplo el Helicobacter pylori en deposiciones para el tema del cáncer gástrico o el test de hemorragia oculta en deposiciones para el problema del cáncer de colon. Lo digo porque, bueno, en Chile tenemos una problemática grande de cáncer digestivo, mi región no es exenta de eso y es por eso que si pudiéramos además tener la posibilidad de que desde la comisión pudiéramos hacer un aporte a que
pudiéramos tener estas alternativas también de actualizaciones en el GES. Gracias, diputada Bravo. Señor Nájeras. Está silenciado. Sí. Ahí sí. Sí, ahí sí, presidente, muchas gracias. Solo quería hacer una precisión pequeña. Yo no me presenté, yo soy Manuel Nájera, soy médico epidemiólogo, para que conozcan un poco el origen también. Respecto a las preguntas de los diputados y diputadas, las preguntas del diputado Lilayú, las garantías atrasadas sin duda son una preocupación para nosotros, es algo que se observó y que creció intensamente producto de la pandemia, ¿no es cierto? A pesar de que al inicio de la pandemia hubo una exención de garantías, es decir, que las garantías no ocurrieron al inicio de la pandemia cuando estábamos en el momento más álgido y de mayor desconocimiento además. Luego el retorno de la acción de la red o del actuar de la red fue mucho más lento de lo que uno esperaba, o bueno, de lo que en realidad el momento ocurrió, y eso generó el aumento de las garantías atrasadas, ¿no es cierto? La red tiene un plan de recuperación de las acciones. Eso significa no solo lo quirúrgico, que algo se comentó previamente, y hay algunas acciones respecto a lo quirúrgico, sino también a acelerar y recuperar las atenciones, que eso es lo que nos compete en la mayor cantidad de garantías atrasadas, ¿cierto? Atenciones que puedan originar entrada a exámenes diagnósticos. Respecto a lo que usted comentaba de la UF por beneficiario, efectivamente, hoy en día la UF por beneficiario es más alta que la que se planteó inicialmente. Hoy estamos en 3,98 UF por beneficiario en promedio, ¿no es cierto? ISAPRE y FONASA son distintos, porque son valores distintos las prestaciones, pero es alrededor de 3,98, y precisamente el estudio de verificación del costo lo que hace es decirle al Estado: un nuevo GES con nuevos problemas de salud no difiere significativamente en su costo por beneficiario. Y entonces, si nosotros nos atenemos a eso, el estudio de verificación del costo que se realizó nos dice que si nosotros incluimos algunos de los problemas nuevos, tal vez no todos, de ahí respuesta luego que le voy a dar al diputado Lago Marcino, podríamos estar significativamente no tan distintos del costo de la UF por beneficiario estimada actualmente, ¿no es cierto? Y de hecho no superamos las 4 UF por beneficiario si incluimos algunas patologías nuevas. Eso tiene que ver también con las adecuaciones que se han hecho a los problemas de salud, que han sido optimizadas también las canastas de prestación. En respuesta al diputado Lago Marcino sobre las nuevas, precisamente estas 6 estudiadas son aquellas que pueden ser afectas al nuevo decreto, dado que la ley nos pide que solamente patologías estudiadas en el estudio de verificación de costo puedan entrar a un régimen GES, ¿cierto? Porque es una forma de decir, efectivamente, un tercero nos aseguró que lo que decimos que cuesta es lo que cuesta, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un cuidado de las arcas fiscales. Entonces puede ser alguna de esas 6, eso es lo que se está conversando con el Ministerio de Hacienda. Y respecto a lo que conversó a la pregunta de la diputada Bravo sobre las actualizaciones para las patologías, respecto al Helicobacter pylori, el GES hoy día no incluye el diagnóstico, sino que incluye la erradicación. Y para cáncer de colon no incluye el test de hemorragia oculta como diagnóstico. Sin duda, lo que usted comenta es algo muy relevante respecto a los cuidados que tenemos que dar a las personas con cáncer, ¿no es cierto? El diagnóstico precoz nos va a permitir encontrar a gente que esté en etapas tempranas de la enfermedad, y por lo tanto un tratamiento menos invasivo y con mayor éxito. Y de hecho una de las prioridades de la Subsecretaría de Salud Pública es impulsar un plan preventivo para cáncer, ¿no es cierto? Es potenciar toda el área del examen de medicina preventivo que hoy existe para que dé cuenta también de estas nuevas técnicas diagnósticas necesarias para encontrar a tiempo estas enfermedades. Así que no le puedo responder que esto se va a incluir en el nuevo decreto porque no es algo que esté incluido hoy en día. Sin duda que podría ser una propuesta que ustedes nos puedan hacer llegar o que yo puedo recoger ahora y transmitir a los equipos técnicos también para los próximos decretos futuros, pero también le cuento que estamos tratando de avanzar por ese otro espacio que no es el decreto GES, sino que por el espacio del examen de medicina preventiva al respecto. Ya, pues muchas gracias, señor Nájeras, y por haberse cumplido parcialmente el objeto de esta sesión, esto se levanta.